¿Cuántos tenés? 40. 102. Lo mío tiene YouTube Premium. Pero lo uso con directamente su canal. Me falta añadir los playlists. Ajá. Tienes que hacer eso. Primera pregunta vale 12 puntos. Segunda pregunta son 13. Segunda pregunta vale 9 puntos. O sea, no contestan 9. Tercera pregunta 6 y a la cuarta se van haciendo con 3 de nota. 1 por sinvergüenza, 2 por cara dura y 3 por haber estado presente. Son los 3 puntos. Si no contestan las 3 preguntas. Pasan 3 alumnos. No contesta A, B y C, yo le reboto la pregunta, solamente el que levanta la mano y yo decido cuál. Ya, si hablan, se anula la pregunta, porque obviamente no se puede hablar sin que se le asigne a la persona la palabra como el Parlamento. Se le da la palabra al diputado o al senador, si no se le da la palabra no tiene derecho a hablar. Y si hablan o murmuran entre ustedes, igual anulan la pregunta. ¿Por qué? Porque estamos en examen y se debe guardar silencio. No. No está en el creo que eran 14 más en Debo decir. Eso no debo decir. Entonces vamos a devolver la pregunta y el que responde desde el asiento, obviamente tiene 13 y se retira. Cada alumno que da examen se va a salir, no se puede quedar. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos visto de que la inmunidad es humoral y la otra que habíamos visto la celular. Sobre la inmunidad humoral habíamos dicho que está vinculada al ejército B. Este produce inmunoglobulinas, citoquinas y complemento. Como su nombre dice, lo que no pueden hacer las inmunoglobulinas, lo que no puede hacer obviamente las citoquinas, alguien va a venir a complementar esa inmunidad que ha quedado obviamente todavía latente y el germen o el alergeno todavía queda vivo o todavía queda provocando o produciendo alergia, infección o enfermedad. O si quieren llamarlo desequilibrio. Para complementar el desequilibrio del sistema humoral, obviamente se tiene que activar el complemento. Entonces, ¿qué complementos son? Simplemente proteínas que están obviamente prestas a ser efectoras o efectivas cuando obviamente ingresan agentes invasivos dentro de nuestro cuerpo y estos complejos antígenos-anticuerpos ya van a utilizar una opsonización. Acuérdense que las inmunoglobulinas lo que hacen es obviamente crear un antígeno-anticuerpo para obviamente hacerle con este anticuerpo frente al antígeno, que son células de memoria. Las citoquinas lo van a hacer obviamente a través de lisis y sin embargo el complemento que pregunta el examen lo va a hacer a través de opsonización. Opsonizar es cambiarle obviamente el pH a la molécula, ya, hincharla o si quieren edematizarla aumentarla de volumen y lograr obviamente su estallido. Para ello el complemento va a necesitar obviamente activarse por 2 vías, que lo podemos activar nosotros mismos en base obviamente a lo que ya hemos visto de inmunidad humoral o inmunidad celular. Cuando llevábamos solamente citoquinas, cuando llevábamos algunas inmunoglobulinas, decíamos que cada inmunoglobulina activaba el complemento por la vía clásica o por la vía alternativa.
Entonces estas van a ser las dos vías que activan al complemento para que obviamente el complemento haga una quimiotaxis y provoque obviamente la destrucción de, en este caso, la célula diana, la célula infectada o la célula que está alterada desde el punto de vista inmunológico. La siguiente. Siempre la finalidad de la activación de cualquier molécula es obviamente destruir. As citoquinas lises, ele complementa por Opsonización, e a imunoglobulina por creando anticuerpos. ¿Cómo funciona la opsonización? Opsonizar es hinchar y destruir una célula infectada. Ya como que provoque un estallido. Primero agarra el complemento, se adhiere, se pega y lo opsoniza, o sea que es como que lo inflame y logra obviamente su estallido. De nosotros decimos lisis. Bien, la nomenclatura del complemento está basada obviamente en las dos vías, no tanto la vía clásica como la vía alternativa. La vía clásica se la va obviamente a nombrar con la letra C de complemento y van a tener obviamente cada una fracciones de complemento que van a ir del 1 al 9. Siempre va a ser en relación a cómo se fueron descubriendo cada partícula de complemento y no así obviamente que la primera en descubrirse lleva la número 1. Acordémonos que la primera fracción del complemento es la fracción 5, la que primero se descubre y después se fueron obviamente alternando. Cuando yo tengo un complemento que está inactivo, le agrego obviamente la letra I. Cuando el complemento está activo, obviamente le voy a agregar la letra A. ¿Ya? Entonces, esto va a decir que se activó y esto va a decir que está inactivo. Inactivo porque obviamente va a estar vigente, presente, pero cuando lo necesitemos recién lo vamos a utilizar. Acuérdense que la vía del complemento o el complemento es obviamente la fase más especializada del sistema humoral. O sea, ¿cuándo lo vamos a ocupar? Cuando realmente estemos en un desastre, ¿no? Y los resultantes, obviamente, de cada una de las fracciones del complemento, cuando lo vamos activando, ya una fracción, por ejemplo, puede ser una fracción A y una fracción B. ¿Cómo se puede dividir el complemento en fracciones? A través de una particularidad que tiene obviamente el complemento, que es escindir. Escisión en inmunología significa dividir, ¿no? En dos fracciones, A y B. Entonces, nosotros no podemos decir lo vamos a dividir o lo vamos a fragmentar el complemento, sino lo vamos a escindir en dos fracciones, A y B. En este caso lo vamos a ver más adelante. Cuando pierde su actividad, le vamos a poner obviamente que el complemento inactivo es una cosa y un complemento que se activó pero se bloqueó, ya le vamos a poner obviamente una C2I. Quiere decir que estuvo activo, pero es inactivo. ¿Por qué? Porque yo frené obviamente el proceso, porque otro se hizo cargo y controló el proceso infeccioso o el proceso alergénico que vayamos a tener. En las fracciones obviamente de la vía alternativa, ¿ya? Se van a nomenclar siempre con una letra que puede ser la letra H, la letra O, la letra E, B, pero siempre van a ir obviamente precedidas de la letra F, que significa factor. Entonces, la nomenclatura de un sistema es distinto a la otra. La finalidad siempre va a ser la misma, ¿no? La misma finalidad está relacionada con la lisis o destrucción de la célula diana. ¿Saben qué significa diana, no? Sí. Acuérdense, si nosotros jugamos activo al blanco, el punto central va a ser nuestra célula diana. El que le pegue aquí, ya, es el que gana. Y el complemento va a pegarle siempre a la célula, obviamente, a la cual obviamente está contaminada y no a la que está en su entorno o contorno, porque es un sistema hiperespecializado. Sigamos. Entonces ya sabemos que la activación se va a hacer a través de una cadena.
cascada, como la cascada de la coagulación, que la deben haber visto en fisiología. Tiene la vía clásica, que para ello necesita el complejo antígeno-anticuerpo, y la vía alternativa, que solamente va a necesitar de algunos lipopolisacáridos que tenga una bacteria, ¿ya? O algún componente de un virus para que pueda obviamente activarse. Cuando yo digo voy a activar la vía clásica es por la ruta que ustedes siempre van a tomar. Si yo quiero ir de aquí a la plaza, voy a agarrar la avenida Cristo Redentor, la calle 24 de septiembre, y llegaré obviamente a la plaza principal. Pero yo puedo tomar otra vía desde el sexto anillo y me voy obviamente por una vía alternativa, ¿no? Bajo por el sexto anillo hasta la avenida Beni. no, esta de acá se llama Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿ya? Y de ahí obviamente agarro el canal Pedro Bello, me voy por la avenida 26 y puedo llegar por la Ayacucho a través de la Cañoto. Entonces estoy utilizando una vía alternativa que no es la clásica, y en esta vía van a haber muchos, ¿ya? Por ahí atajos, van a haber complicaciones, que es la diferencia que va a ser una vía clásica de una vía alternativa, ¿no? Entonces vamos a ver qué dificultades yo tengo para activar el complemento, ¿ya? Por ambas vías, cuya finalidad siempre va a ser la destrucción de la célula diana o de la célula contaminada o contagiada o infectada. Bien, repitiendo, para que se active el complemento por la vía clásica necesito el complejo antígeno-anticuerpo. Preguntar examen para la próxima semana. ¿Y qué necesito para activar el complemento por la vía alternativa? Es simplemente algún componente de una bacteria, ¿ya? O algún componente inmunogénico de un virus. Siguiente. ¿Se puede decir que la vía clásica es más rápida? Es rápida. Y es obviamente la vía que vamos a utilizar casi en su mayoría. Formación de los complejos. Para que la vía clásica obviamente se active necesitamos aquí al complejo antígeno-anticuerpo. O sea, tiene que haber un agente extraño, ¿ya? Que va a ser obviamente el antígeno, y yo tengo que elaborar obviamente un anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Es una inmunoglobulina. Entonces, si yo tengo este complejo antígeno-anticuerpo, voy a necesitar de otros parámetros para poder obviamente utilizarla. Los anticuerpos son IgM en una fracción y 2 fracciones de IgG para que yo pueda activar el complemento por el cuerpo, ¿ya? Tenemos 3 etapas obviamente de la activación del complemento por esta vía. Decíamos que era una cascada. El primero es reconocer obviamente al antígeno-anticuerpo. La segunda fase va a ser obviamente la activación de algunas enzimas, y la tercera parte va a ser la formación del complejo de ataque a la membrana de Kim de la célula diana. ¿Por qué decíamos que tenemos que atacar a la membrana? Porque es por opsonización, o sea, mi membrana se va a pegar a la membrana del complemento y va a lograr obviamente mi destrucción. Opsonizar. Y vamos a ver cada una obviamente de las 3 fases. Siguiente. Para reconocer obviamente el complemento en la fase de reconocimiento, nosotros tenemos obviamente una fracción, que primero es la fracción segunda. Esta fracción segunda va a depender de la presencia de calcio. Acuérdense, tiene que haber calcio. Si no hay presencia de calcio, no puedo activarla. Primero, el complejo antígeno-anticuerpo. Ese complejo antígeno-anticuerpo activará al C1, ¿ya? En presencia de calcio para que empiece obviamente su activación de 5 moléculas. Acuérdense que hay C1S, C1G para los brasileños y
y C1R. Entonces vamos a ver cuántas fracciones de cada una de ellas. De C1U van a haber obviamente una fracción. Aquí tengo una. De C1R voy a tener 2 fracciones. Y de C1S voy a tener 2 fracciones. Por lo tanto van a ser 5 las fracciones que voy a tener para poder obviamente complementar todo lo que vendría a ser la fracción C1. ¿Ya? Estoy iniciando la fase obviamente del reconocimiento para reconocer al complejo antígeno-anticuerpo. El C1 tiene 5 fracciones y lo va a hacer en presencia de calcio. Si no hay calcio, no se abren las moléculas. Parece que el calcio es intra o intracelular. Intra. Ya. Si yo saco el calcio afuera, lo que voy a hacer es una contractura ya de la célula. Y si lo saco, obviamente se va a relajar, ¿no? Entonces se abren canales de calcio para que pueda opsonizar, para que pueda entrar el complejo. El C1Q se va a combinar obviamente con el receptor de la membrana. Acuérdense, los receptores de linfocitos B se llaman EBC. En el receptor, ¿quiénes van a estar? Obviamente van a estar los antígenos. En este caso, obviamente, en ese receptor está compuesto por inmunoglobulinas IgM e IgG. El complejo mayor de histocompatibilidad es el que reconoce o desconoce, ¿ya? Y estos cambios van a afectar obviamente al C1, pasando a C1R activo. Entonces, este C1 se va a convertir en un C1R activo en presencia de quién? Del complejo antígeno-anticuerpo, como obviamente sus 5 fracciones. Este complejo C1R reactivo activará el C1S. C1R reactivo ya activará al C1S. Entonces C1 activo ya, va a activar al C1S. Y al activar obviamente al C1, afectando al C1R, va a pasar al C1R activo, el cual activará al C1S. Este era R. Y este al C1S. Este C1S va a pasar obviamente a ser una proenzima. Entonces, si yo les pregunto qué es obviamente el C1S, es una proenzima que se llama serina esterasa. Si es proenzima, todavía no es una proenzima, entonces continúo todavía en fase de reconocimiento, pero ya estoy formando una proenzima para entrar a la segunda fase, que es la fase enzimática. Siguiente. Ay, te pregunté aquí. De nuevo, Sí. lo hacemos. El C1 dijimos que tenía 5 fracciones, ¿verdad? S, R, dijimos que el C1Q era simplemente una fracción y esta tenía 2. Necesitamos obviamente de estas 5 para iniciar el proceso de activación del C1. Este C1 necesita la presencia de calcio, ¿ya? Y el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Dónde se encuentra esto? Se encuentra en el receptor de la membrana, ¿no? En la membrana celular, que se llama FC. Entonces, el complejo antígeno-anticuerpo en el receptor, ese receptor se llama FC. Aquí, en presencia de calcio, activará este complejo antígeno-anticuerpo al complemento célula. Por el C1 vamos a empezar. ¿Sí? C1, U, se combina con el receptor antígeno-anticuerpo, sufre cambios afectando a C1R. Entonces, Q activa a R. R lo que va a hacer es obviamente reactivo,
activa C1S que pasa por encima, entonces al S. Y este S, se llama serina formará una proenzima. Ah, então uma fração ativa a outra. Correcto. Empezamos obviamente por la fracción que va a activar obviamente a la fracción R y la fracción R activará la fracción S. Esta S se convierte o pasa a formar una proenzima y vamos a entrar a la segunda fase. Primera es reconocimiento y la segunda fase se llama enzimática. Vamos a borrar esto. Yo me voy a detener en esto porque tienen que entender complemento. Pregunta de examen en la residencia. Siempre le van a pedir activación del complemento por la vía clásica o activación del complemento por la vía alternativa. Así hagan ustedes traumatología, que es el médico que tiene conocimiento en medicina cero. ¿Ya? Los menos médicos que tenemos dentro de las especialidades, el traumatólogo, ¿no? No piensa más que en cortar, poner clavo y sacar. Pues, entonces, hacíamos traumatología, que es la especialidad menos clínica, tienen que saber complemento porque se lo van a preguntar en el examen de ingreso. En internado se lo van a preguntar en medicina interna y en pediatría, siempre y cuando realmente tengan algún paciente, ¿no? Pero los exámenes siempre de competencia los meten a complemento porque eso es realmente complejo, no complicado. Vamos a la fase enzimática. Habíamos formado obviamente una enzima que era la serina esterasa, una proenzima. Esa proenzima se llama C1S, que activa el C4. Entonces, ya nosotros estamos aquí y este C1S va a activar el C4. Entonces, decíamos que no era obviamente el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 4. Se van saltando de acuerdo obviamente a cómo fueron descubriendo. El C4 es escindido. ¿Escindir qué es? Dividir. Como dividir, ¿no? En dos fragmentos C4A y C4B. Entonces este me lo va a dividir ahí en C4A y C4B. ¿Ya? Seguimos. C4A se libera la fase líquida. Entonces, para no complicarnos, este va a desaparecer. Si yo digo pasa a la fase líquida, va a pasar al plasma y va a circular en el plasma. Cuando llevemos alergología vamos a ver qué función tienen estas fracciones A. Pero como ahora lo estamos activando al complemento, entonces aquí sigue obviamente con esta fracción. ¿Quién ha quedado libre por el momento? Ha quedado C1S y C4B. Porque ya fue dividido y este no existe. Bien, combinado con este C4B se adhiere obviamente al C2 en la superficie celular, combinados se convierte en un sustrato para C1S que escinde al C2 en dos fragmentos, C2B y C2A. Entonces, este C4B se adhiere al C2, este C4 se va a adherir a C2. Y en conjunto, obviamente, con el sustrato C1S, y uno todavía acá tenemos este sustrato, este lo va a dividir 4B y 1S al C2 en C2A y C2B. Este ya dijimos que desaparece, se va a la fase líquida o al plasma, circula, pero nos queda la fracción B. Siempre nos van a quedar las fracciones B. Desde que empezamos obviamente con fracciones completas, ¿no? C4 en 2, C2 en otras 2. Bien, C2B se une al C4B, que lo teníamos acá. C4B. Estaba libre. Se va a unir ese C4B con el C2B y va a formar obviamente un complejo que se llama C4B 2B. C4B 2B. Este con este.
Entonces aquí nosotros vamos a formar un complejo C4B2B. Me refiero a esta fracción C4 y a la última fracción que acabo de escribir, que es el 2. ¿Ya? Entonces, este C4B2B se llama C3 convertasa, que ya es una enzima, no es una proenzima. Entonces, cuando yo le pregunte cuál es la fórmula de la C3 convertasa, es C4B2B. Entonces, esta es una enzima que se llama C3 convertasa. ¿En qué fase estamos? En la fase enzimática. ¿Qué estoy formando? Enzimas. ¿Ya? Las enzimas que van a hacer son proteolíticas, producen lisis, destrucción. Bien, hemos formado la C3 convertasa. ¿Ya? El C3 es escindido por el C4B2B, o sea, este complejo va a ir a activar al C3. Todavía no lo habíamos tocado y lo va a escindir en dos fracciones, C3A y C3B. El A desaparece, el B me queda. ¿Ya? Entonces C3B, C3A pasa a la fase líquida al A, el B obviamente se une al C4B2B y forma el complejo C4B, 2B, 3B llamado C5 convertasa. Entonces, la C3 convertasa, que su fórmula es C4, se va a unir al C4B, 2B, 3B y se va a convertir en C5 convertasa. ¿Copiaron hasta ahí? Hasta ahí es complejo. De ahí para adelante es fácil. Porque yo puedo decir que se formó obviamente la segunda enzima, que es la C5 convertasa. Y esta va a actuar sobre C5 ya en la fase obviamente donde se forma el trombolítico o el trombo que se va a encargar de opsonizar y lisar a la membrana. ¿Ya? Retomamos, decimos, empezamos el proceso por C5, S, y este activo obviamente por la presencia de calcio, complejo antígeno anticuerpo. Lo que hace es obviamente fragmentar o escindir a C4 en dos fracciones. C4A desaparece, C4B queda, C1 queda, ya. C4B se va a activar, pero va a escindir a C2 en presencia de C1S y lo va a escindir en C2 a C2B. C2B queda y forma el complejo C4B, 2B. A esto se va a llamar C3 convertasa. La C3 convertasa va a activar al C3, lo va a escindir en dos fracciones, la A desaparece y el C3 que queda. Ese C3B junto con la enzima C3 convertasa va a formar obviamente el complejo C4B, 2B, C4B, 2B, 3B, C4B, 2B, 3B, que se llama C5 convertasa. Aquí termina obviamente la activación del complemento de su segunda fracción, que se llama enzimática. Hemos formado dos enzimas, la C3 convertasa y la C5 convertasa. Esto lo tenemos que conocer porque cuando nosotros pedimos, nosotros los reumatólogos, los inmunólogos y los infectólogos pedimos complementos todo el tiempo. Cuantificación del complemento del C1, del C5, las alergias, por ejemplo, tienen el edema de Quinque,
en la tiroides Hashimoto, en el lupus. A todos los pacientes que tienen lupus se les pide complemento, en la artritis reumatoidea, en infectología, en cualquier sepsis van a pedir complemento porque queremos saber cómo está la inmunidad humoral. Y ese es el representante de la inmunidad humoral. No me sirve tanto, obviamente, cuantificar inmunoglobulinas, ¿ya? Para saber si el paciente está seguro, está obviamente en fase en la cual está inmunodeprimido o inmunocomprometido completamente, como cuando yo solicito obviamente el complemento. Bien, hemos pasado obviamente de la fase de reconocimiento a la fase de formación enzimática. Y ahora obviamente queda formar el complejo de ataque a la membrana. Opsonizar, ¿no? Vamos a decir, la voy a desestructurar la membrana que tiene 3 capas para obviamente ponerla lábil, frágil, para poder obviamente lisarla o destruirla. El C5 es escindido obviamente en 2 fragmentos. ¿Por quién? Por la C5 convertasa. La C5 convertasa tiene una fórmula que era C4B, 2B, 3B. Esta va obviamente a activar a C5, que va a escindir en C5A y C5B. ¿Está? En ese sentido, nosotros vamos a tener las 2 fracciones. C5A desaparece, C5B queda, y solo sin ayuda de enzima por simple unión sucesiva lo va a hacer obviamente al C6, al C7, y este complejo C5, C6.7 se unirá a C8, C9 y van a formar obviamente por secuencia el complejo de ataque a la membrana que se llama C5-9. O sea, que de C5A, pero de C5B, ¿okay? Sería la fase líquida, se adhiere C6, automáticamente C7 y va a formar obviamente C5.6.7. Este C5B. Y este complejo C5.6.7 se va a adherir a C8 y C9 y van a formar el complejo C5-9. Ese que está englobado estos otros 3. Este C5-9 se va a llamar complejo de ataque a la membrana. Y el complejo de ataque a la membrana C5-9 va a dar lugar al émbolo líquido, o sea, va a ser como un émbolo que lo que va a hacer es obviamente tocar la membrana de la célula diana, ¿ya? Y opsonizarla, destruirla. Y con eso obviamente terminamos con una lisis osmótica, porque lo que va a hacer es absorberla y por ósmosis la va a desintegrar. Esa es la finalidad del complemento. Si ustedes pensaban que la vía clásica era difícil, la vía alternativa es peor. Porque el camino es fácil, porque es del uno al otro, del este al oeste. Aquí es de atrás adelante y de un lado para el otro. Tengan en su mente que el sistema inmunológico tiene una característica que se llama amplificación, la amplificación de obviamente la cobertura del complemento. En resumen, la vía clásica, recuerdo la anterior, la clasificar cada vez. ¿Ruta? Sí, la siguiente. No. Para adelante. Siguiente. Bien, en resumen vamos a decir, la vía clásica empieza por el C1U, C1R, C1S, se activa este
obviamente va a activar el 4, rescinden dos fracciones, la desaparece, la B queda, esta fracción C4B va a escindir a C2 y a C2B, queda C2B y forma obviamente con el C4 que queda libre, C4B2B se llama C3 convertasa, esta C3 convertasa escinde a C3 y a C3B, esta unión C4B2B3B, C4B2B 3B va a formar la C5 convertasa. Esta C5 convertasa activa obviamente el complemento por la vía de la fracción C5, el C5A y B. Esta C5B queda sola, se adhiere a C4, la C6 automáticamente y a C7 forma C5B 6.7 y luego se adhiere a C8 y a C9 y forma el complejo que ataca la membrana que se llama C5-9. Osmosis logrará obviamente la lisis de la célula vial. Esa es la vía clásica de todo lo que hemos explicado. Sigamos por la vía alternativa. La vía alternativa va a empezar su activación por el C3 distinto, porque la otra empezamos por el C1. Acá vamos a empezar por otra fracción. Entonces, nos vamos obviamente al C3. De forma independiente del C1, del C4 y del C2. Esto lo va a realizar sin presencia del complejo antiinflamatorio y solo con algunos agregados, pueden ser DIGA, DIGB, polisacáridos o lipopolisacáridos naturales que puede tener una bacteria. Si no hay bacteria, no hay infección, van a ser obviamente comidos o anticuerpos, ya IgA o IgD. Acuérdense, pregunta de examen, el complemento por la vía clásica solo la activa la IgM y la IgG. Y por la vía alternativa, fracciones más insignificantes o más pequeñas o menos importantes que son la IgA y la IgD. La vía de activación es inespecífica y primitiva, rudimentaria, o sea que necesita apenas algunos rudimentos ya para poder activarse. Por proceso de hidrólisis, el otro era el proceso osmótico. Hidrólisis se va a unir obviamente el FB y este complejo que es escindido por el FD. Entonces, C3 se va a activar en presencia de hidrólisis al FB. Y este complejo es escindido por el FD, o sea, para dividir a venir un complejo que se llama FD, para poder obviamente dividir el FB. ¿Ya? El FB se va a dividir en dos fracciones, o escindir en dos fracciones que se va a llamar BA y BB. Acuérdense que el BB es el que va a martirizar todo el tiempo. Este se va a unir al C3 formando la enzima C3 convertasa que tiene como fórmula C3 de y hemos formado C3 convertasa diferente a la fórmula de la vía alternativa, la vía clásica, la vía alternativa tiene una forma de, vamos a decir, de activar los complementos, no por esa cascada que veíamos clásica en la primera fase. Siguiente. Ese C3IBB ya es simplemente al C3 en dos fragmentos, C3A a C3B. Entonces este va a entrar a C3A, C3A y C3B. Este siempre va a quedar a C. Y este último se va a unir a la membrana celular para producir mayor cantidad de IgB, iniciándose de esta manera un circuito de amplificación. Si yo no amplifico la cantidad de IgB, ya, este factor,
el proceso acabar. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es amplificar, multiplicar, replicar grandes cantidades de fracción de FB para que la vía alternativa pueda sostenerse y concluir. Caso contrario, obviamente, desaparece y termina ahí obviamente su acción. El FB amplificado, porque hemos logrado por una de las funciones que tiene obviamente el sistema tecnológico, que es amplificar, ¿ya? Ese B amplificado va a escindir al C3B, ¿ya? Quedó acá, convirtiéndolo en FD, que siempre vamos a necesitar de este factor para poder dividir. Si no hay FD, no hay obviamente división. Ese FD se traza, la cual escinde al FB en BA y BB, y este ya se une al C3B, que quedaba libre acá, formándose en la superficie celular el C3B, BB, 3B complejo. ¿Ya? Retomamos, hemos quedado acá, C3B, este último se une a la membrana, produciendo mayor cantidad de FB, iniciándose de esta manera el circuito de amplificación. El C3B quedó solo, necesita la amplificación para poder continuar. Amplificado ya el FB, ese C3B que quedó allá se va a convertir obviamente en FD, y ese FD se llama seminesterasa, que es una proenzima, la cual va a exigir nuevamente al FB. Cuando yo les pregunte quién escinde en la primera fase de la activación del complemento por la vía alternativa al al FB, ¿ya? Al FB lo va a activar C3I en presencia de FD en la primera fase. Y en la segunda fase amplificada, esta es la división. FB amplificado no es FB iniciado. Este FB amplificado escinde al C3B, lo va a convertir en FD, que se va a llamar selinesterasa. Esta selinesterasa lo va a escindir al FB, nuevamente lo va a dividir en BA y BB, y este se une al C3B, estaba ya libre en primera acción, formándose en la superficie celular. C3B, que viene de acá, BB, que viene de aquí, 3B, que viene de acá. ¿Dónde viene FD? FB viene de esta zona. FD. FD es simplemente C3B que se va a convertir en FD para poder continuar obviamente con la fracción. Acuérdense que FD necesita siempre para que el FD se divida. Es como la madre que se embaraza. En realidad es lo que necesita para ser activado o fraccionado. Aquí hemos amplificado porque hasta acá se nos cortó la acción del complemento o la activación del complemento. Para que yo continúe, necesito amplificar. Al amplificar, ¿qué voy a hacer? Repetir la misma acción. Vuelvo de nuevo. FB está aquí, estoy. ¿No? Pero ya amplificado. Vamos a hacer una segunda fase. Ese FB amplificado va a dividirlo al C3B, convirtiéndolo realmente en FD. Se lo va a convertir en 3B, que todavía nos quedaba acá. Era una fracción mínima, pequeña, no amplificada, pero que solamente podía llegar a convertirse solamente en una proenzima. Esta proenzima se llama selinesterasa, la cual recién va a escindir al FB, BA y BB. Esta es la repetición de este mismo proceso. La única diferencia es que este es simple y este está amplificado, porque son grandes partículas, más partículas, para poder continuar el proceso. Entonces de aquí quedan dos fracciones, esta se va, esta queda. ¿Quiénes nos han quedado en el juego?
de la anterior parte o de la primera parte, etc. De la segunda parte, obviamente, el FB va a ser dividido en dos. Esta desaparece, pero queda esta. Entonces, lo que por ahora tenemos viva de la primera parte de acción al CTNP. El FD, acuérdense que simplemente es un tampón que vamos a necesitar como una trampa o un comodín para poder siempre dividir al FB. Nos pasó acá arriba y nos vuelve a pasar acá. ¿Ya? Entonces, esa FD de la parte amplificada, lo único que va a hacer es dividirnos, ¿ya?, en BA y BB. Entonces me va a quedar esto. Para que yo vea de dónde sale mi C5 convertasa, sale del C3B de acá arriba, del BB de acá abajo, y obviamente del 3B que acabamos de decidir. Este se une al C3B, ¿ya?, y va a formar obviamente el C3B, BB, 3B, que lo estamos volviendo a repetir. Misma amplificación de acá. C3B de arriba, BB de acá, y aquí me vuelve a aparecer C3B, ¿ya?, porque se va a unir. Yo voy a tener C3B, BB, 3B, que es la C5 convertasa. De aquí para adelante, si ustedes logran entenderlo, ya es prácticamente lo mismo que la vía alternativa. En la primera fase es simple, en la segunda fase es compleja. ¿Por qué? Porque aparece una amplificación de quién, del FB. FB amplificado va a continuar el proceso. Si yo tengo este FB amplificado, voy a poder obviamente convertir ese C3B que me quedaba libre en un factor B. Ese factor B es una proenzima. Esa proenzima lo que hace es dividir al FB en BA y BB. Y este se va a unir al C3B formándose en la superficie celular del complejo C3B, BB, 3B, llamado C5 convertasa. Más nada es. ¿Ya? Amplificación. Una pregunta. En la vía clásica había una desconexión, a veces en el mismo trayecto donde se encontró como desaparecía en forma líquida. Este BA, ¿en qué forma desaparece? Igual. Todas las A se van a convertir en lo que nosotros llamamos anafilotoxina. Está relacionado con anafilaxia, o sea, con alergia. Continuamos. Bueno, concluyamos con esto. En la vía clásica, entonces, tenemos el complejo de ataque a la membrana. Se va a iniciar con el C5 convertasa, que es el C3B, BB3B, es un trímero, 1, 2, 3, que sigue a C5 en los fragmentos C5A y C5B, y desde aquí la cadena es idéntica a la vía clásica, formando el C5-9, que es un proceso idéntico a la vía que conocemos, ¿ya? Y la finalidad es obviamente la ósmosis, lisis y destrucción de la célula diana. O sea que una vez formamos la C5 convertasa, vuelvo a la vía clásica. Para atrás. Más atrás. Más atrás. Más. Ahí. Una vez se formó el C5 convertasa, ya ese C5 convertasa divide el C5, ya lo fragmenta en dos y forma obviamente C5B, se adhiere a C7, forma el complejo C5B67, se une a C8C9 y forma el complejo de ataque a la membrana C5-9, dando lugar al hemorolítico, ya que destruye obviamente por lisis osmótica a la célula diana. Vaya a ser la última que vimos. La C5 de la vía alternativa volta a ser a Igual, fazer a vía idéntico. clásica. O sea, de aquí para abajo es lo mismo. O sea, lo difícil es llegar hasta la C5 convertasa. Ya, la C5 convertasa en esta vía es distinta, como la voy a formar, a la vía obviamente alternativa.
acá es clásico, vamos a la vía alternativa. Doctor, entonces los caminos de la alternativa y de la clásica solo cambio hasta la C5, después ya se me van. Y inicia de manera distinta. La vía clásica empieza por el C1 y la vía alternativa por el C3. Y no toca nunca la vía clásica alternativa a C4 y a C2. O sea, es una pregunta de examen. ¿Por qué yo cuando tengo una enfermedad inmunológica pido complemento C4? Porque solamente participa en la vía clásica. Y si yo tengo una infección voy a pedir C3. Porque empieza el proceso por C3 y ¿quién la puede empezar? Una infección, un polisacárido o un lipopolisacárido que es de una bacteria. Entonces me va a servir para definir si yo tengo un paciente séptico o yo tengo un paciente inmunológico. Si yo tengo un paciente lúpico con infección, le voy a pedir las dos fracciones. Si las dos fracciones están consumidas, porque esto es consumo del complemento, lo estoy utilizando y lo estoy gastando. Si mi complemento está bajo, tanto en el C3 como en el C4, quiere decir mi paciente se infectó y eso activó su lupus, por lo tanto trato la infección y obviamente controlo el lupus. Porque si yo controlo la infección y la dejo al lupus activo, ya voy a terminar perdiéndolo al paciente por activación y muerte por lupus y no muerte por sepsis. Entonces, para eso nos sirve en el juego clínico. Bien, sigamos. Perdón, acá. El complejo de ataque a la membrana se va a formar idénticamente a cómo convertimos obviamente o activamos al émbolo. La diferencia es la fórmula, pero es obviamente un trímero y simplemente va a ser la C5 convertasa. Esa C5 convertasa lo que va a ser idéntico a la vía clásica, empezar por el C5, lo divide, ya forma obviamente el C5b, el C5a desaparece y de ahí por adhesión se va a ir obviamente adhiriendo al 6, al 7, al 8 y al 9 y forma igual que la vía clásica el complejo C5-C9 cuya finalidad va a ser simplemente destruir o lisar a la célula diana o la célula blanca. Sigamos. Bien, el complemento no puede estar activo todo el tiempo, sino que vamos a tener fases en las cuales si yo desgasto todo el complemento voy a entrar en una inmunosupresión y esa inmunosupresión me va a llevar obviamente a que me ataquen más y termine muriéndome, principalmente en las inmunológicas, en las enfermedades inmunológicas y en las enfermedades inmunodepresivas. En el lupus, el complemento está siempre bajo y en el SIDA el complemento está elevado. ¿Por qué? Porque la inmunidad humoral en el SIDA no se ve afectada, la inmunidad celular sí. Pero en la fase final, cuando ya obviamente los CD4 cayeron por debajo de 100 en el SIDA, empieza obviamente a depletarse también el complemento y ahí vienen todas las infecciones y todas las manifestaciones que llevan a la muerte del paciente, entre ellas obviamente las oncológicas o oncomatológicas. Por dos fenómenos. El lupus, el complemento está alto. El lupus bajo. En SIDA, la primera fase está alto, ¿no? Porque es su único mecanismo de defensa que tiene. Inmunidad celular en lupus está indemne y la inmunidad humoral obviamente depletada. ¿Cómo regulamos la activación del complemento? Se realiza por dos fenómenos. Descomposición espontánea era lo que le decía. Si en la vía alternativa no hay amplificación, se descompone de manera espontánea, o sea, no sigue el proceso y la cascada cae. O en presencia de algunos inhibidores o inactivadores. Por ejemplo, el C1 inhibidor esterasa inactiva al C1R y al C1S de manera irreversible y su ausencia está asociada obviamente a edema angioneurótico, o sea, son esos edemas que tienen los pacientes palpebrales y que se ven obviamente en la tiroiditis Hashimoto. El factor I escinde o divide al C3b en C3d y C3c.
Entonces lo va a seguir dividiendo y al dividirlo se perdió la cascada porque es el B el que va a continuar el proceso. Otro componente se llama C4BB, es un binding o una proteína que llamamos tampón, que regula obviamente al C3 convertasa en la vía clásica, disociándolo al C2B en C2BI. Y este C4BP es el cofactor FI en el proceso de degradación del C4B. O sea, que este componente C4BP lo que hace simplemente es también bloquear al C3 convertasa para que no prosiga con el proceso de activación del complemento. Esto lo va a hacer obviamente por la vía clásica. Sigamos. El factor H es un homólogo del BP, o sea que tiene la misma particularidad de actuar sobre el C3 convertasa, ya en la vía alternativa, y promueve la disociación del BB. Recordemos obviamente que el BB es el que amplificado va a continuar con el proceso. La proteína S, quizás esta es la más importante de todas porque lo que hace es solamente evitar la destrucción de las células que están rodeando o en su entorno o contorno hacia la célula diana. De esta manera inhibe el proceso C5b 6.7 a las membranas celulares para no iniciar el proceso lítico, iniciándose un complejo hacia la fase líquida. Cuando vemos obviamente que las células que están alrededor de la célula que vamos a destruir son células que están muy frágiles y pueden ser destruidas, esta proteína S lo que hace es proteger a esas otras células que están sanas pero débiles y lograr obviamente que el proceso se frene o se descontinúe. Receptores de anafilotoxina, todas las fases A, tanto de la vía clásica como de la vía alternativa, tienen efectos biológicos, contracción del músculo liso, liberación de histamina, serotonina por las plaquetas y favorecen a la quimiotaxis, que lo vamos a ver obviamente en la parte de la alergología. Siguiente. Funciones biológicas. Las anafilotoxinas, que son obviamente la fase A, ya liberan histamina, producen obviamente contractura, permeabilidad y facilitan que los linfocitos B y todos los anticuerpos puedan obviamente llegar hasta el lugar de la noxa o de la agresión. La activación celular del C3A, C5A, 6 y 7 son factores quimiotácticos de neutrófilos, o sea que cuando nosotros liberamos la fase líquida, estos factores lo que hacen es obviamente favorecer a que los polimorfos puedan llegar al lugar donde está el proceso infeccioso y convertirse obviamente en macrófagos y iniciar el proceso de activación de la inmunidad humoral o celular dependiendo de qué es lo que uno quiere. Inmunoadherencia como facilitadores de los fagocitos en el C3b se fija la superficie de algunas partículas y estas se van a adherir a los leucocitos y de esta manera se van a llamar adherencia inmunológica, o sea que lo que va a hacer es simplemente fortalecer a todo lo que vendría a ser inmunidad vinculada a todos los glóbulos blancos, ¿no? Activándolos en sus 5 series. Sigamos. Funciones biológicas en relación con otros sistemas. El sistema de complemento está casado estrictamente con el sistema de coagulación, tiene la misma particularidad, también con el proceso de fibrinólisis, ¿ya? Y ni qué decir en los procesos de inflamación, ¿no? Que está relacionado obviamente con fenómenos que van a agredir a agentes extraños provocando aumento de la permeabilidad, mayor permeabilidad, mejor llegada obviamente de todos los componentes que van a luchar en el proceso inflamatorio de degradación. Mayor suministro sanguíneo, por lo tanto obviamente mayor cantidad de leucos, polimorfos y neutrófilos, fenómeno de tipo inespecífico que su finalidad siempre va a ser la destrucción de cualquier agente extraño, y en alergia lo vamos a ver obviamente de manera como una reacción indeseable. La C3A, el C5A escapan obviamente al mecanismo de regulación y nos van a provocar
procesos alérgicos severos, ¿ya? Que los vamos a ver en el próximo capítulo, ¿no? Hasta aquí el primer parcial o final de este módulo y después del examen de la próxima semana empezamos con reumatología. Alerta. Depois, por favor, passa esse slide e põe. Dos letras.